En esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Antonio Ecarri. Él es abogado, él es presidente también de la Fundación Arturo Uslar Prieto y del movimiento Alianza del Lápiz, además de candidato a la presidencia, así lo ha anunciado. Antonio, buenas tardes, te saludamos. ¿Me escuchas? Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, encantado en saludarte. Igualmente, Antonio. Queríamos conversar contigo para que nos cuente. Yo vi unas declaraciones que te las atribuyen a ti y quiero confirmar si son correctas y quiero confirmar contigo si tú efectivamente declaraste que cuando tú seas presidente harás que los maestros cobren un salario de $2.500 mensuales como en Finlandia. Quiero primero saber si esas declaraciones efectivamente las diste tú y si me respondes que sí, bueno, pues ¿cómo vas a hacer eso? Sí, claro. Mira, Maripili, hay experiencias internacionales extraordinarias. O sea, ¿sí me confirmas la declaración? Sí, claro, absolutamente, te la confirmo. Ajá. Es que el día en que Venezuela tenga prioridad sobre sus maestros es que realmente se inicia un cambio a que seamos un país desarrollado. Fíjate, por ejemplo, te puedo decir que el caso de Lituania, que venía también de la caída de la Unión Soviética, logró en tiempo récord lograr profundas reformas en el Estado que no contaba con la renta petrolera, que no contaba con los inmensos recursos que tiene Venezuela. Por supuesto que una Venezuela desbloqueada, aumentando la producción petrolera, abriéndose al capital internacional y dándole estabilidad política, por supuesto que puede un maestro ganar $2.500 mensuales. Por supuesto, también tenemos que hacer una reforma profunda del régimen laboral y económico que está alrededor de la educación venezolana, porque pertenece a una época que ya no existe. Estamos entrando a una nueva época en el mundo y resulta ser que tenemos la misma aula de hace 150 años. Es una barbaridad. Está bien, pero el asunto aquí, yo puedo decir que todo el mundo va a ganar $5.000 mensuales, pero el asunto no es decirlo, el asunto es cómo. Ver, los maestros no ganan ni siquiera $2.500 mensuales, ni están en la víspera de ganar $2.500, pero déjame terminarte la pregunta. Los maestros no están ni siquiera en la víspera de ganar $2.500 mensuales, muchísimo menos $2.500. Entonces, ¿cómo tú piensas? Pero déjame terminarte la pregunta. ¿Cómo tú piensas hacer para poderle cumplir a la gente eso de que los maestros van a ganar $2.500 mensuales? Porque eso significaría que además al resto de los profesionales también habrá que pagarle algo medio parecido, porque tú no le puedes pagar $2.500 a los maestros y no a los médicos, por decir un ejemplo. Entonces, o sea, son unos montos descomunales. ¿No te parece muy populista eso? No, al contrario, tú sabes que lo que es el populismo, ¿qué es el populismo? El populismo es el uso de los recursos públicos con fines absolutamente irresponsables. Pero cuando tú destinas los fondos públicos a darle prioridad a la educación, eso para nada es populismo. Ahora, ¿qué dije yo? Que tenemos que hacer unas reformas económicas y de régimen laboral importantes para lograr esa meta. Tenemos que ponernos en esa meta, porque es que quien no se pone metas, quien no se pone objetivos, pues nunca los va a alcanzar. El problema del Estado venezolano es que hace rato aquí no hay un plan ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Fíjate, frente a un problema tan grande como el problema de los maestros venezolanos, no se puede abordar con soluciones pequeñas. A los maestros tenemos que devolverle su voz. Ahora, ¿cómo hacemos? Fíjate, aquí hay un problema gravísimo actualmente. Un maestro con 20 años de servicio, aquí tengo la tabla que me lo facilitó la Federación Venezolana de Maestros. Un docente 6, lo que gana son 450 bolívares. Eso hoy, Maripili, para que tengas una idea, son apenas $22. Es decir, tiene que darnos vergüenza a los venezolanos todos, como sociedad, al Estado, a todo el mundo, que un maestro venezolano, que es al que le entregamos nuestros hijos, lo que gane son $22. Pero ese $22 viene al revés de lo que fue al inicio, en abril del 2022, ese maestro venezolano ganaba $98. Pero como no seguimos con el tema de la dolarización, porque seguimos anclados en el viejo discursito del Bolívar,
Pues ahora ese mismo maestro que en abril del 22 ganaba $98, hoy en enero del 23 gana 22. Ahora, eso tiene que ser abordado desde otro punto de vista. Tenemos que no poder abordar esto simplemente con un tema de un bono o con un tema de un aumento puntual que después el Banco Central devalúa para poderlo pagar. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir definitivamente a el tema de, un diálogo institucional donde se involucre a todos los gremios de la educación. Hay que conocer el diagnóstico a fondo de la gravísima crisis que padece hoy el maestro venezolano, desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista incluso hasta de medida de vestirse, sin hablarte del mercado y de las condiciones de seguridad social que hoy tiene un maestro venezolano. Segundo, la Alianza del Lápiz va a ir al diálogo nacional y va a llevar el tema de los maestros a la mesa del diálogo nacional. Si nos incorporaron al diálogo y fuimos a Miraflores, pues este mismo tema lo vamos a llevar a las instancias del gobierno nacional. Pero no nos vamos a quedar ahí tampoco, sino que queremos ir también a la comunidad internacional y así tenga que ir a hablar con el embajador Story, vamos a ir a hablar para ver de dónde sacamos los fondos, porque los maestros venezolanos no pueden seguir ganando lo que están ganando. Pero ojo, pero tú sin me dices hablar de la crisis grande que hace falta 600,000, hace falta 600,000 maestros en Venezuela, el déficit es un horror. Ok, pero tú me dices o declaraste que si tú llegaras a ser presidente, los maestros iban a cobrar $2.500 mensuales y que tú tenías un gran plan económico para resolver eso. ¿Cómo es ese plan económico? Porque yo lo quiero conocer para saber cómo hacemos para que todos ganemos $2.500 mensuales. Yo también quiero ganar $2.500. Bueno, pero fíjate, eso lo vamos a ir presentando poco a poco, pero lo estamos trabajando. Pero ¿cómo es ese plan para yo poder creer eso que tú me estás diciendo? Déjame explicarte. El plan, porque el plan, además, no lo vengo diciendo ni se me ocurrió antier tarde. Lo venimos trabajando desde hace más de 10 años. Dolarización. Nosotros creemos que el dólar tiene que ser adoptado como moneda. Segundo, tenemos que fortalecer y abrir y terminar de abrir la industria petrolera para aumentar los niveles de producción de petróleo. Número 2. Número 3, hay que anclar a la producción de petróleo y vamos a comprometer del producto, del crecimiento de la producción de petróleo a un fondo que pague a los maestros venezolanos. Pero además queremos reformar el sistema educativo venezolano para que los maestros puedan tener también escuelas charter y podamos nosotros por voucher también escoger dónde estudian nuestros hijos y que los maestros por calidad educativa puedan ganar $2.500 mensuales. Es decir, te lo puedo decir en grande y en pequeño. Y en reformas económicas que creemos nosotros que tiene que ser, que es una reforma a la ley de hidrocarburos fuerte que permita la reinversión en Venezuela de capital extranjero para reactivar nuestra producción de petróleo. Segundo, tiene que haber una reforma económica que dé estabilidad a una moneda fuerte, que el país pueda entrar y los capitales puedan salir sin ningún tipo de obstáculo, y por supuesto dar la estabilidad política necesaria para que se produzcan las inversiones que se tienen que producir en Venezuela. Venezuela es un país que ha producido hasta más de 100,000 millones de dólares anuales, pero resulta ser que mal manejados, pues terminan en esta ruina en que hemos acabado. Pero no te estoy hablando que vamos a regresar al petroestado, lo que estoy diciendo es que vamos a sanear la economía y vamos a establecer prioridad sobre qué sector, prioridad sobre el sector educación, prioridad sobre el sector salud y prioridad sobre el sector seguridad. Lo demás, esto es un estado que tiene que ser, ya está desmantelado, pero tiene que iniciarse un proceso de que las empresas del estado pasen más bien a capital privado, que puedan ser manejadas y por supuesto tengamos un país perfectamente y encaminado hacia lo que yo sí sueño, que sea este país de fondo, que sea un estado de bienestar como lo hay en Finlandia. A Hugo Chávez le encantaba Cuba, a mí me gusta Finlandia y me gusta además cómo viven los europeos del norte. Me encanta el modelo económico europeo. Entonces, hacia allá tenemos que ir enfocándonos. Pero hay países que ya lo lograron, es lo que te quiero decir. Esto no es simplemente un embuste o una promesa vacía. Hay países que lo lograron. Fíjate, el caso, por ejemplo, de Lituania. Lituania salió en apenas 10 años de estar en la ruina completa, llegó a ser considerado un país desarrollado por el Banco Mundial.
Ay, ¿cómo lo hicieron? Poniendo su énfasis en la educación y atrayendo inversiones. Pero para eso necesitamos cambio político. Ahora, exacto. ¿Cómo tú vas a hacer para producir esos cambios políticos? Porque yo te diría, primero, está complicado que tú puedas ganar la presidencia de la República con todos los candidatos y precandidatos que hay dentro de los sectores opositores. Pero vamos a poner que sí, pues, vamos a poner que sí. Tú igual, para poder ser presidente, en el caso que tú llegaras a ganar la presidencia, para tú poder ser presidente, tú necesitas equipo, tú necesitas alianzas de orden político, o sea, pues de todo tipo. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso tú si no estás ni con uno ni con otros? O sea, si no estás con lo de la oposición, no estás con lo del gobierno, ¿cómo vas a hacer tú eso para poder lograr todas esas cosas? Pues no, primero déjame decirte que yo estoy con el 80% del país que no le gusta ni unos ni otros. Pues a mí no me gusta ni Guaidó, ni me gusta esa oposición desastrosa, ni me gusta el G3, ni nada de eso. Y por supuesto que no me gusta el chavismo, no me gusta el PSUV. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una inmensa mayoría nacional que se decepcionó de lado y lado. Eso desde el punto de vista político, creo que tenemos un campo inmenso para que los independientes y las fuerzas emergentes podamos ganar estas elecciones que se avecinan en el 24. ¿Que hay que trabajarlo? Sí. ¿Que eso lo podemos ganar hoy? No. Pero vamos a trabajar muy duro para que ganemos en el 2024. Y lo vamos a lograr, créanme, escriben. Y guarda además la declaración de los $2.500. Pues, además, como tú vas a estar en mi gobierno, no va a ser tan difícil que no me lo recuerdes. Mira tú. Porque vamos a llamar a los venezolanos más capaces, Maripil. Mire. Y eso hay que dejarlo complejo. Hay que llamar a los venezolanos más capaces para que formen parte de los gabinetes. Aquí no puede haber un poco de ministros que nadie sabe ni quiénes son. Tiene que haber ministros con currículum. O sea, hay que profesionalizar más la administración pública. Y por supuesto tiene que haber políticos destacados, además haciendo política. O sea, yo creo, por ejemplo, el grupo que está en Avanzada Progresista con Luis Augusto Romero y la Dirección Nacional de Avanzada Progresista es un lujo de equipo político. No está en el lápiz, pero son unos aliados fenomenales. Ya, ahora fíjate una cosa. Cuando tú planteas lo de subir de manera tan importante los sueldos a los maestros a $2.500 según tus propias declaraciones, eso significa, como te decía hace unos minutos, que tiene que subirse de sueldo al resto de los profesionales. Tú no le puedes pagar $2.500 a los maestros si no haces lo propio, yo, con las enfermeras, con los médicos. No, pero es que sin duda, pero fíjate, Maripili, lo que hay que sincerar también es el tamaño real del Estado venezolano, porque lo que ha venido desde la caída del Petroestado en el 2018, en la tormenta perfecta, cuando la mala administración de PDVSA, en conjunto con las sanciones y la debacle de los precios del petróleo, acabaron con el Petroestado venezolano. Entonces eso ya lo sabemos. Ahora, hay que sincerar el tamaño del Estado. Ahora, lo que sí tenemos que lograr es que tengamos unos funcionarios públicos al servicio del Estado muy bien pagados para que podamos lograr que el Estado funcione bien, porque si no, ¿cómo vamos a poder prestar servicios públicos si el Estado no funciona? Hay cosas que son elementales del Estado, y cosas elementales del Estado como son la educación, la salud y la seguridad. Ahora, pero para lograr eso tenemos que hacer reformas importantes, despegarnos de una cantidad de empresas que están alrededor del Estado venezolano, que lo que están generando es pérdida de un gasto público irresponsable. Hay que quitar este tema de las nóminas en que se convirtieron alcaldías y gobernaciones y todo, que son nóminas para pagar militantes políticos. Fíjate que el G4 hizo lo mismo que el PSUV. Resulta ser que agarraron los activos de la República y lo que hicieron, imagínate tú, una cosa que llaman los héroes de la patria. Yo no sabía que Urdaneta, Sublet y el general Páez habían resucitado, porque ahora están cobrando por una nómina del gobierno interino, y se han gastado millones de dólares en activistas políticos para que agarren, y entonces te ponen en el Twitter para que lo insulten a uno, te insulten a ti y a todos los que nos están escuchando y al que sea. ¿Por qué? Porque tienen una nómina también. Entonces, por eso es que a mí no me gustan ninguno de los dos, son feos los dos para la foto. O sea, ni el gobierno ni esta oposición, que ha hecho lo mismo, pues que hizo la oposición esta del G3, G4, yo no sé, los famosos estos, cuando llegaron a manejar las cuentas de la República. Monta una nómina gigantesca
de militantes en todas partes. Entonces, esa manera de hacer política es la que hay que cambiar, porque así nadie va a ganar bien. Ahora, cuando tenemos un déficit tan grande de maestros en Venezuela, porque el tema de los maestros es que no solamente es el maestro, sino es que detrás de maestros hay el futuro de por lo menos 50 niños. Hay otra cosa, Maripili, que es el concepto de la escuela venezolana. O sea, aquí estamos enseñando hacia el pasado, aquí no estamos enseñando hacia el futuro. O sea, tú tienes el mismo salón de clase hace 150 años, una barbaridad. Entonces, todas estas cosas hay que reformarlas y transformarlas. Entonces, en ese modelo ideal, para mí, el maestro venezolano tiene que ser el profesional mejor pagado, así como ocurre en Alemania, así como ocurre en Austria, así como ocurre en Bélgica, así como ocurre en muchos estados de la Unión Europea, que los profesionales mejores pagados son los docentes, a tal punto que la carrera docente es la más buscada, y como es la más buscada, también es la donde más cuesta entrar, porque pues por supuesto cuando tú ves una carrera tan atractiva, pues la gente la busca, y eso es lo que pasa por lo menos en Finlandia. Te lo digo porque además lo vi, fui allá y fui hace 5 años, cuando vi todo el proceso de reforma que hizo Finlandia, de ser simplemente un exportador de una commodity que era la madera, a convertirse hoy en el centro tecnológico de Europa. Ahora, esas cosas bueno, pero también lograr, allí sí, en Finlandia los impuestos son... En Finlandia también los impuestos son 50% de lo que la gente gana, así que no sé si es un cuchillo de doble filo. Bueno, no, ya va un momentico. Es que no es que es cuchillo de doble filo, es que además reciben servicios de primera, entonces por supuesto, estoy encantada de pagar impuestos. Si tú sales, Maripili, y tú eres maestra y tienes que pagar un porcentaje alto de impuestos, sí, pero si sabes que vas a tener una tremenda jubilación, si además sabes que todos tus servicios sociales funcionan, si además la salud te funciona, si todos los elementos de servicios básicos te están funcionando, ¿cómo no nos vamos a atrever a ir a ese estado de bienestar? O sea, para mí es excelente. Ahora, con esta economía arruinada que tenemos, no podemos tener impuestos altos. Tenemos que más bien tener una política de activación de la actividad económica con impuestos bajos, para lograr que muchas empresas transnacionales inviertan. Por ejemplo, que hay una gran oportunidad ahorita, por ejemplo, con el sector salud en materia de laboratorios, por la desertificación de China en muchos de los elementos que se están utilizando en Europa y Estados Unidos. Entonces, Venezuela hoy pudiera convertirse en un gran territorio, si damos las condiciones adecuadas, pues en un gran territorio para que vengan para acá laboratorios de todo el mundo y se establezcan en zona y reactivemos toda la zona industrial del corredor del centro del país, que hoy es un cementerio de una chatarra. Entonces, hay cosas que por supuesto se pueden hacer, pero yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer, Maripili, ¿sabes qué? Es abandonar la pava, salir de esta pava tan terrible que hemos tenido, porque nos tiene a todos como una pava negativa. Cuando uno sale y ve la grandeza de las cosas que ha hecho la humanidad en otros países, en otras cosas, y ven cómo Venezuela con tantos recursos no ha podido lograr esos objetivos. O sea, es insólito, y todo pasa por la educación. Es decir, que si nosotros nos formamos, nos educamos para el futuro, podemos tener el primer país de América Latina de lejos, porque nos perdemos de vista. Y ojo, sabes que hay una buena noticia de todo esto, es el cambio cultural que ha tenido el venezolano, y por eso es que este 80% no quiere a esta clase política, que es producto de la demagogia anterior, sino esta clase política, esta clase venezolana nueva, este nuevo venezolano, este venezolano que tiene esta cultura nueva, es un venezolano muy emprendedor, un venezolano muy distinto al que teníamos antes del 2018. Entonces, frente a eso, tenemos que dar nuevos retos, nuevos desafíos, pensar en grande, ver cómo podemos tener objetivos claros, fijarnos objetivos como venezolanos. Y lo que vamos a hacer durante esta campaña, Maripili, es además que tener objetivos también al 2050 y al 2060. Esto es un país que más nunca se planificó ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. O sea, estas son cosas que tenemos que rehacer como nación y que nos toca hacer. Entonces, hoy por hoy necesitamos rehacer a Venezuela, pero hay que ponerle prioridad a la educación, porque si no le ponemos prioridad a la educación, pues evidentemente Venezuela jamás va a poder salir del subdesarrollo. Ahora, vimos en tus redes sociales que estuviste también hace muy poco en el Vaticano. ¿Qué fuiste a hacer para allá? Bueno, fui a pedir un exorcismo para varios, no mentira. Bueno, no estaría de más. No está de más, te lo digo.
tengo un gran cariño por el cardenal Parolin, que es secretario de Estado Vaticano, y entre algunas cosas le dije eso. Pero fíjate, en el marco del diálogo nacional, que acudimos a Miraflores y que no lo hicimos por la puerta de atrás ni en privado, sino en público y con unas cartas muy claras, nosotros cuando fuimos a hablar con el presidente Maduro dijimos tres cosas fundamentales. Uno, que los niños coman. Segundo, que tengamos una fecha de elecciones presidenciales, y la tercera, el reingreso de Venezuela a la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, ciencia y la cultura, precisamente para que nos podamos anotar en los cambios educativos que van a venir para Iberoamérica. Esos tres fueron los puntos, los tres fueron en principio están acordados y comenzamos una agenda de trabajo. Entonces, en el marco de esa agenda de trabajo, en Europa pude visitar tanto a la Organización de Estados Iberoamericanos, donde ya la Cancillería venezolana también hablaron con ellos, y bueno, estamos en un proceso de que abran su oficina en Caracas en los próximos meses. Pero también fuimos al Vaticano ¿a qué? A pedir el apoyo de Cáritas Internacional, que son los mayores expertos en el mundo en los temas de programas de alimentación. Fíjate que ellos son los que apoyan a la FAO, ellos también están y junto con la Organización de Estados Iberoamericanos, que el secretario general Mariano Jabonero me dijo, mira, tenemos varios proyectos incluso en Argentina, Antonio, y esos proyectos se están dando maravillosamente y lo estamos haciendo con Cáritas. Entonces, es decir, montar un equipo para lograr tener un muy buen programa alimentario para las escuelas venezolanas es fabuloso, y en apenas desde el 8 de diciembre hasta el 8 de enero ya hemos logrado este tipo de avances. Entonces, bueno, falta ahora seguir con el diálogo, seguir llenos de paciencia, llenos de valentía, bueno, sacándonos, por supuesto, la desconfianza, las cosas que pueden haber, pero hay que lograr solventar los problemas claves de los venezolanos que tienen hoy, y sobre todo la tragedia inmensa que significa que los niños de Venezuela no se estén alimentando. Ya. La otra cosa es, bueno, todo eso puede sonar muy bueno, pero el asunto es que las elecciones hay que ganarlas aquí en Venezuela. Entonces, ¿cómo tú aspiras a ganar esas elecciones? Porque se ve bastante complicado ese panorama. Mira, yo lo veo como una gran oportunidad. Hay un gran reto, Maripil. Y ese gran reto pasa por entusiasmar y reconectar a esta inmensa mayoría popular que hoy no quiere saber nada de la política, y con razón. Entonces, ese reto, pues nosotros lo vamos a ir construyendo con propuestas, con planes, con agendas de trabajo, que es lo más importante. ¿Vamos a recorrer el país? Sí, y lo estamos recorriendo, lo hemos estado recorriendo permanentemente con una agenda social bien importante, que son nuestras casas del lápiz, y venimos graduando emprendedores, pero ahora también lo vamos a hacer políticamente, armando estructuras, construyendo alianzas, construyendo aliados, y sobre todo porque cada vez hay mucho más desilusionados y decepcionados de esta gente, de lo que nos hizo esta oposición tan mediocre y tan corrompida y devaluada que tenemos. Entonces, frente a eso hay que construir una nueva mayoría, y esta nueva mayoría, con mucha paciencia y mucha valentía, la vamos a ir construyendo poco a poco. Vamos a recorrer cada rincón de Venezuela. Ahorita lo voy a hacer de la mano de los maestros, porque el primer paso que he anunciado hoy en rueda de prensa que dimos, donde denunciamos la pérdida del 80% de la capacidad adquisitiva del maestro venezolano, es ir a hablar precisamente con los maestros. Entonces, nuestra primera gira nacional está de la mano de los gremios de la educación y de los maestros, porque vamos a ir a hablar estado del país, de todas estas cosas y de todas estas propuestas, para lograr tener desde la base de los maestros venezolanos y desde la base de la educación un gran proyecto transformador del país. Yo le tengo mucha fe a eso, como se lo tenía el maestro Luis Beltrán. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con los maestros? ¿Qué te dicen los maestros de la situación actual? Y especialmente de que el gobierno acuse a los maestros de que están financiados por la CIA y que por eso están haciendo protestas. Mira, el problema es muy claro, y hay un problema objetivo. Un maestro venezolano ganaba después del aumento que se le dio, pues fue un gran aumento que dio el gobierno el año pasado, llegaron a 450 bolívares, que no alcanza para nada, por supuesto, porque es una aberración. Pero esos 450 bolívares en abril significaban nada más y nada menos que $100. Entonces un maestro 6, pues comenzó a ganar, después de que ganaba $10, comenzó a ganar 100. Sí, pero el problema es que luego el gobierno no vio
todas las incidencias que eso tenía y le aplicaron una medicina terrible que es la devaluación del Banco Central para honrar compromisos laborales, y el maestro que te ganaba $100 en abril ahora te gana 20. Entonces, evidentemente, cuando tú pierdes el 80% de tu capacidad de pago y tu capacidad adquisitiva, no vas a salir a protestar, Maripil. Es algo que es normal. O sea, la gente tiene y entonces eso es el problema. Ojo, aunado a un problema gravísimo, no hay seguridad social de los maestros venezolanos, no hay seguro HCM, no cumplen con la convención colectiva. Hay que rediscutir todo el régimen laboral el régimen laboral del maestro venezolano hay que rediscutirlo y redefinirlo, porque es una vergüenza para la sociedad venezolana que un maestro hoy de la más alta graduación lo que esté ganando son $20. Bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros, Antonio, y que nos hayas brindado tu análisis de todos estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripili, gracias por la oportunidad y créeme, tenemos ese objetivo claro y guarden esa conversación de hoy.